Hola, buenos días, buenos días. En esta ocasión, la, la sesión, a ver, esperen. En esta ocasión hice la sesión temprano porque voy a salir de viaje y lo que necesito es que ustedes vayan trabajando sus actividades para que no esperemos hasta el miércoles. Entonces, por eso hoy decidí adelantar la sesión, hacerla temprano. Entonces, esperemos a que se conecten tantos más de sus compañeros y compañeras y empezamos la sesión. No sé si les habrá gustado cómo trabajamos la semana 1. Eh, por ahí se les hizo muy pesado o se les hizo ligero o por ahí no sé si alguien de ustedes quiere comentar de los que están aquí conectados. ¿Qué les pareció el primer trabajo bueno, alguien el trabajo de la semana 1? ¿No? ¿Ninguno de los que están aquí? No. Pues, sí, hola, profe, más, primero que nada, buenos días. Hola, Pues buenos sí días. fue, ¿cómo se llama? Ah, sí, estuvo fácil. Nada más que, bueno, para mí por lo menos sí estuvo, un poco laborioso, pero los temas fueron fáciles. Sí, vi que tuvimos que hacer muchas cosas similares con lo que respecta a una de las actividades del módulo anterior, que se trataba de la reseña. Ajá, lo del primero completar una tabla y luego, hacer la reseña. Fue, escribir, así bastante, pero de ahí en fuera todo estuvo fácil. Y lo de los cuestionarios también, pan comido. Sí, y sobre todo lo que comentas al final de los cuestionarios, que son las actividades formativas, es como para dar un pequeño repaso, ¿no? Por si algo por ahí no se comprendió, para que quede más claro. Y respecto a las plantillas de trabajo, sí, creo que, prácticamente todo este sistema de bachillerato van a trabajar con ese tipo de plantillas de completar cuadros, de completar tablas. Esporádicamente ustedes van a tener que hacer alguna presentación en PowerPoint como en el módulo 4, hacer un proyecto de investigación como en el módulo 5, pero realmente son trabajos que te das cuenta, prácticamente es ir leyendo, es retomar el material de la plataforma e ir rellenando lo que se pide. Entonces, realmente son actividades muy sencillas, creo que es una de las grandes ventajas de este sistema. Es muy fácil de entender y justamente cuando yo hago mis sesiones y les explico con cuestiones un poquito más asimilables a la vida cotidiana, pues es más fácil la comprensión y eso facilita que ustedes cuando hagan las actividades pues tengan como el conocimiento fresco, tengan los ejemplos en la mente y puedan hacer las actividades un poquito más sueltos, más ligeros, no tan enfocados a la rúbrica, sino un poquito más de acuerdo a lo que ustedes van entendiendo y van comprendiendo de cada tema, ¿no? Pero entonces, miren, vamos a empezar a trabajar con lo que es el contenido de nuestra semana 2. Es prácticamente lo mismo, lo único que van a cambiar son los temas. Si ustedes se dieron cuenta, la semana pasada trabajamos la parte de las ciencias sociales. ¿Por qué ciencias sociales? Porque son esas ciencias que se estudian de manera científica, pero que tienen un sesgo o un pequeño rasgo de subjetividad, porque lo está viendo un autor desde la parte literaria, porque vemos, por ejemplo, el tema del cáncer desde la óptica de la experiencia personal, de la experiencia que vivimos o que la gente ha vivido. Pero en esta semana vamos a trabajar con lo contrario, con las ciencias duras, con las ciencias exactas, y vamos a trabajar exactamente con dos problemáticas iguales. Las pasadas fueron problemáticas sociales, estas son problemáticas también, no tanto sociales, son un enfoque más duro, más recio, son ciencias exactas que tienen que ver con la física, con la química, con la biología, con las matemáticas. Entonces vamos a trabajar con esas dos actividades como cada semana, pero ahorita les vamos a ir explicando para que vean ustedes cómo se hacen de una manera muy, pero muy sencilla. Entonces les voy a compartir la plataforma para ir adelantando con esta presentación. Miren ustedes, aquí está nuestra presentación de nuestra semana 2 de actividades, que en esta ocasión se llama el estudio de los fenómenos naturales desde una perspectiva interdisciplinaria. Fenómenos naturales porque los vamos a ver desde la física, desde la química, desde la biología, desde las matemáticas. Son un poquito, no es que sean un poquito, son diferentes a las otras porque estas son ciencias duras, son ciencias exactas. Aquí no se trata de creer o no creer, de lo que ustedes piensan, creen o consideran sobre estos temas. Es, digamos, lo que está dado por la naturaleza, pero que también tienen un enfoque disciplinario, un enfoque científico para estudiarlos. Así como la semana pasada retomamos temas
como el cáncer, como la reforma agraria, desde una perspectiva interdisciplinaria, porque ustedes se dieron cuenta que se puede ver desde la historia, desde la antropología, desde la economía, desde el derecho, desde la comunicación. Aquí también vamos a ver el estudio de los fenómenos naturales desde las ciencias duras, desde las ciencias exactas, como las que ya les mencioné anteriormente. Nuestra dinámica de trabajo va a ser exactamente la misma que la semana pasada y que las que han trabajado en los módulos anteriores. Son dos actividades integradoras. Ya saben que las plantillas de trabajo vienen cargadas en la plataforma. Ustedes solamente deben descargarlas, ir leyendo e ir rellenando. Y miren ustedes, aquí vamos a trabajar con la actividad integradora número 3, que se llama La biología en mi vida. A veces vamos por la vida pensando que hay ciertas materias o que hay ciertos conocimientos que no deberían de, o los vemos como muy alejados a nosotros, como muy lejanos, los vemos solamente como parte o los vemos como materias de la escuela y los vemos alejados de nosotros. Sin embargo, son situaciones que se presentan en nuestra vida cotidiana y que tenemos que verlos desde la óptica del conocimiento científico, como es el caso de la biología en mi vida. Vamos a ver aquí con el tema que está tan, pues, por de alguna manera decirlo, que está tan de moda, el problema de la basura. Vamos a trabajar el tema de la basura desde distintos enfoques. Eh, para esta actividad vamos a hacer 3 lecturas. Son 3 lecturas muy sencillas porque el contenido, aparte de ser sencillo por el vocabulario que maneja, ustedes van a identificarlo y lo van a comprender porque son temas que vemos en la actualidad. El problema de la basura, lo que tiene que ver con el uso del plástico, las bolsas de papel, que ya saben ustedes que se hizo una reforma para evitar y sancionar a aquellas personas que todavía utilicen bolsas de plástico, quedaron prohibidas. Entonces son temas que le van a entender muy fácilmente porque son temas que todo el tiempo estamos, de alguna manera son cosas, cuestiones que todos los días vivimos cuando vamos al mercado y llevamos nuestra propia bolsa o cuando vamos a comprar comida a la calle y llevamos nuestros propios recipientes para que ya la gente no utilice el unicel. En fin, son 3 lecturas que van a trabajar y aquí lo más importante en esta actividad de la biología en mi vida es que ustedes van a aprender o van a tratar de estudiar, como lo hicieron con el tema del cáncer, estudiar el tema de la basura desde distintos enfoques, desde el enfoque económico, desde el enfoque político, desde el enfoque cultural, el enfoque social, por eso se llama enfoque interdisciplinario. Entonces, ustedes van a hacer sus lecturas y aquí ponen, hay que hacer un cuadro de las características de la ciencia. Toda esa información viene dentro de las lecturas. Ustedes tienen que aprender a reconocer los que se les pide en cada actividad, a seguir las indicaciones, las instrucciones para desarrollar cada actividad. Y ya saben que la base para desarrollar sus actividades, la base del material, la van a encontrar en los recursos educativos de la plataforma. Yo sé que a veces suele ser un poquito aburrido, a veces a lo mejor no les puede gustar, pero es importante que lo hagan, que revisen los recursos para que no tengan dudas, aunado a la comprensión que ustedes tengan del tema y hagan una integración del conocimiento. Digan, bueno, esto dice el recurso, esto dijeron en la clase y yo leí esto y entonces de ahí ustedes van sacando sus propias conclusiones. Entonces, ustedes van a hacer sus lecturas, van a rellenar su cuadro de las características de las ciencias y aquí viene 3 perspectivas diferentes y una reflexión sobre el impacto del problema de la basura en la vida cotidiana. Esa pregunta que viene al final es una reflexión, no para que la copien de internet, insisto, para que ustedes reflexionen sobre el problema de la basura en su vida cotidiana. ¿Cómo les afecta a ustedes el problema de la basura? ¿Cómo les afecta a ustedes? Por ejemplo, pueden ser con las inundaciones, pueden ser la generación de plagas, muchas cosas que en nuestra vida cotidiana, a veces como vivimos tan deprisa y con tanto estrés y con tantas actividades, son cosas que pasamos de largo, pero son cosas que en algún momento nos afectan con enfermedades, cuando viene la época de lluvias y hay inundaciones, en fin, todo eso. Entonces, es una actividad, como ya lo dijo Hernán, simplemente hay que descargar la plantilla, leer e ir rellenando lo que se pide.
Aquí yo pongo unas características que tienen que ver con esta actividad. La primera es el desarrollo del pensamiento crítico, cuya base es el conocimiento científico, porque el tema de la basura en estos textos no está tratado de la manera en la que platicamos nosotros con el vecino o con la vecina o con el compañero de trabajo. Tienen un enfoque científico de cuál es el problema de la basura, qué pasa con el problema de la basura, qué pasa, por ejemplo, con la generación del plástico o con los años que tarda en degradarse el plástico. Aquí yo pongo no creer nada, cuestionar todo. Esta frase de no creer nada, cuestionar todo, tiene que ver con el conocimiento científico. No tenemos que dar nada por hecho, no tenemos que dar nada por sentado. Siempre tenemos que cuestionar, porque el cuestionar e ir investigando para resolver esas dudas es la única manera de generar el conocimiento, de ir creando y generando conocimiento. Y aquí abajo yo puse el conocimiento tiene como base la evidencia. Sin sustento no hay conocimiento. Es decir, todos nosotros tenemos la capacidad y tenemos el derecho de externar opiniones, de creer algo sobre algo o alguna cosa sobre, no sé, lo que sea. Tenemos derecho a opinar y a decir yo pienso esto o estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero eso se vuelve conocimiento cuando somos capaces de argumentar por qué creemos eso. Es decir, ya no solamente es una opinión, no es una idea, es un sustento el que estamos dando, es conocimiento para decir por qué sí y por qué no. De cualquier otra manera, cuando vayamos por la vida exponiendo nuestras ideas o diciendo por qué sí y por qué no, pues va a ser muy fácil que la gente nos refute o nos objete y diga, no, tú estás equivocado o tú estás equivocada. Pero cuando tenemos los elementos y los argumentos para sustentar lo que decimos, lo que pensamos o lo que creemos acerca de algo, entonces en ese momento estamos de alguna manera, por así llamarlo, imponiendo conocimiento, imponiéndonos a través del conocimiento. Esa es nuestra actividad integradora número 3, la biología en mi vida. Es un tema muy sencillo, las lecturas van a entender muy fácilmente porque les digo, habla de la cuestión del plástico, habla de la cuestión del papel, pues cuando vamos, por ejemplo, a la panadería, nos echan ahí los bolillitos, habla de todo ese tipo de cosas, entonces es un trabajo un poquito más reflexivo. Y después tenemos nuestra actividad integradora número 4, que se llama un fenómeno natural. Esta actividad suele ser, yo creo que una de las más tediosas por los 5 textos que hay que leer, pero la recomendación que yo siempre les hago a los estudiantes, justamente por lo tedioso que a veces puede resultar la lectura, es que tenemos que aprender a ser prácticos. ¿Qué es ser prácticos? Aprender a ser prácticos tiene que ver con esa parte de cumplir con todo, pero de una manera tal vez no tan a fondo, de una manera un poquito más sencilla. Es decir, cuando ustedes leen, a veces nos podemos dar cuenta o tenemos que aprender a darnos cuenta de qué trata un texto o sobre qué va a versar un texto a partir del título. Solo leemos, digo, más o menos va por aquí. Y en este caso, como son ciencias duras, no es tanto literatura, porque realmente no es literatura, salvo una lectura. A veces la literatura es rebuscar, utiliza más las parábolas, utiliza más el lenguaje connotativo. Aquí no, el lenguaje científico es claro, es un solo tipo de vocabulario, no hay interpretaciones, es lo que es. Entonces, es muy fácil identificar de qué va a tratar una lectura en este tipo de casos. Entonces, ustedes van a tener que leer 5 textos, tal vez no tan sencillos, pero aprendan a ser prácticos. Justamente este tipo de actividades es para que ustedes aprendan a hacer lecturas rápidas, digamos como una releída y más o menos aprender a obtener, a sacar las ideas principales de cada texto. Entonces, ustedes van a tener que hacer un cuadrito. Ya viene cargado en la plataforma, en la plantilla de trabajo. Ahí les vienen las lecturas. Van a hacer una breve lectura, una leída, digamos, una lectura rápida de cada texto y ahí viene que llenen una tablita en el que digan qué tipo de texto es. Los tipos de texto vienen dentro de los recursos de la plataforma y ya los vieron algunos la semana pasada. Informativo, científico, académico, el literario. Entonces van a ver ustedes, van a distinguir qué tipo
de texto es, van a rellenar su tablita. Hay una parte que dice, y se confunden mucho, dentro de esa tabla hay una parte que dice cuál es la postura del autor. En esa parte sobre la postura del autor solamente hay dos opciones, o es objetiva o es subjetiva. Ahí no tienen que poner absolutamente nada más. Tengan en cuenta que la subjetividad tiene que ver con ese sesgo de prejuicios o de juicios que tenemos los seres humanos al estudiar algún fenómeno o alguna problemática social. Por ejemplo, la semana pasada vimos ciencias sociales. Eso es subjetividad. A final de cuentas, sí, aunque tratamos de ser lo más objetivos posibles y mantenernos al margen, somos seres humanos, somos seres sociales. Y cuando aplicamos un enfoque sociológico para estudiar algo, el enfoque económico, de una u otra forma, va parte de nuestras creencias, va parte de lo que queremos, de nuestros intereses, si así lo quieren ver. Pero las ciencias exactas son frías, las matemáticas son frías, ahí 2 más 2 son 4, no hay otra, no hay de que, bueno, si le cambiamos tantito puede ser 3 y medio, no, son ciencias, pues por eso se le llama ciencias duras, ciencias exactas. Generalmente, bueno, no generalmente, las ciencias exactas, las posturas de los investigadores son objetivas. Ahí no hay cabida para alguna opinión personal. Y en la parte de las ciencias sociales como la literatura, hay una parte de subjetividad, lo que piensa el autor, lo que cree el autor, lo que escribe el autor de acuerdo al contexto en el que está viviendo, en lo que está pasando a su alrededor. Eso permea y determina la forma de escribir, por ejemplo, de un autor que hace literatura. Entonces, eso sería subjetividad. Entonces, ustedes aquí tienen que ver la postura del autor. Es una tablita muy padre, un tanto engañosa, porque justamente un mismo tema de un fenómeno natural es tratado desde la óptica de la literatura. Entonces, en ese caso sería subjetivo. La postura del autor es subjetiva, solamente en ese caso. Y después van a tener que comentar de manera general sobre la confiabilidad de las fuentes. ¿Qué es la confiabilidad de las fuentes? Ustedes cuando abran el enlace que los va a mandar a la lectura, van a tener que aprender a distinguir ciertos aspectos que a ustedes les va a decir si las fuentes que están consultando o si los textos que están consultando, que están leyendo, son de una fuente confiable, si provienen de una fuente confiable. ¿Cuáles son este tipo de elementos que hacen que una fuente sea confiable? Para empezar, el autor. Por ejemplo, en el segundo caso, y es un error que cometen mucho, por eso siempre en la sesión les hago hincapié en estos puntos. En el segundo caso, es un punto de vista subjetivo porque es la narración de una historia. Entonces todos ponen, no es confiable porque nada más trae autor, pero no trae año de edición y trae editorial ni nada. Sin embargo, una de las partes, uno de los elementos que hace que una fuente sea confiable es el autor o la autora del texto. En este caso, van a leer ustedes, el segundo texto es una obra de Juan Rulfo. Juan Rulfo es uno de los ¿cómo les podré decir? Es un autor muy reconocido de México, es mexicano, y aparte el renombre del autor es no solamente a nivel nacional, es en todo el continente. Entonces, eso hace, solo el nombre del autor, el renombre del autor, la trayectoria del autor, hace que su texto sea un texto confiable, sea una fuente confiable. Y así cada uno ustedes van a decir por qué sí es confiable, por qué no. Yo aquí les puse que algunos elementos que tienen que tomar en cuenta para definir si las fuentes o no son confiables es obviamente el autor, otra es la institución que lo publica. A veces hay instituciones reconocidas, por ejemplo, como la NASA, que saca sus como, ¿qué les diré? Pues como sus informativos, ¿no? Digamos, de lo que está pasando, de lo que va a pasar la siguiente semana, de las investigaciones que están haciendo. Pero es una fuente confiable, una institución como es la Universidad Nacional cuando hace sus publicaciones, como es la Universidad, la UAM, cuando hace sus publicaciones, en fin, todas esas fuentes son elementos que hacen que una fuente o no sea confiable.
Y luego viene una pregunta de reflexión que dice, identificar el rasgo en común que tienen los diferentes tipos de ciencia. Ya vimos ciencias sociales, ahora vamos a ver ciencias duras, ciencias exactas. ¿Alguien de ustedes, con el trabajo que hicimos la semana pasada y con lo que vamos a ver esta semana, alguien de ustedes quisiera compartir lo que creen ustedes que tengan en común todos los tipos de ciencia? ¿No? Alguien quiera compartir lo que piensa o lo que cree sobre ese tema. No, bueno, yo les voy a dar la respuesta para que no la busquen, porque es un tema de reflexión. Los diferentes tipos de ciencia, ya sean ciencias sociales, más adelantito vamos a ver ciencias fácticas, en fin. Pero bueno, todos los tipos de ciencia tienen un rasgo en común y es que aplican el método científico. No importa si vamos a hacer una investigación sobre el aborto o sobre la legalización de la marihuana o una investigación sobre los terremotos que están pasando, porque son investigaciones diferentes, pero ambas investigaciones, tanto la parte social como la parte dura, como la ciencia exacta, utilizan el método científico. Eso es lo que comparten. Ese es el rasgo en común que tienen todas las ciencias. Todas las ciencias aplican el método científico. El método científico es un proceso de reglas que nos van marcando metódicamente cómo se lleva a cabo una investigación para llegar a un resultado. Eso es el método científico, lo vamos a ver más adelantito a más detalle, pero eso es a grandes rasgos lo que comparten todas las ciencias. Y ya al final de la actividad es igual una pregunta de reflexión. Dice, comentar las consecuencias de los fenómenos naturales en un ecosistema. La actividad como tal nos marca que ustedes comenten algunas consecuencias de la presencia de las tormentas y de los huracanes en un ecosistema. Cuando yo digo que son preguntas de reflexión, es porque no quiero que busquen las respuestas en otras tareas. Es porque son preguntas de reflexión de lo que ustedes saben. Todos, de alguna u otra manera, nos hemos enterado qué pasa cuando hay un huracán, qué pasa cuando hay una tormenta, y tal vez porque nos toca vivirlo, por ejemplo, si estamos en un estado de la costa, o porque lo vemos en Estados Unidos, que son muy comunes los huracanes, los fenómenos naturales allá son muy, muy comunes. Entonces, lo vemos en las noticias, lo escuchamos en la radio, lo vemos en el periódico. Entonces, ustedes de sus propias palabras digan, bueno, pues a lo mejor se daña la flora, alguna fauna desaparece, en fin, lo que ustedes consideren, pero que venga de su reflexión. Y este es a grandes rasgos nuestras dos actividades integradoras muy sencillitas. Y luego, como siempre, miren, viene nuestro foro aprendiendo. El foro Aprendiendo, ya saben ustedes que trabajamos bajo la dinámica que nos establece la plataforma y en esta ocasión nos plantea dos puntos detonadores. La primera es que tienen que identificar ustedes un problema o una situación común en su entorno y explicar por qué puede ser un problema científico. Todo el tiempo nosotros estamos aprendiendo y como lo comenté al principio de la clase, a veces por nuestras actividades no ponemos atención a las cosas que pasan a nuestro alrededor y no sabemos el impacto que pueda tener en nuestra vida. Tal vez no en este momento, tal vez en un año, en 2 años, en 10 años. Entonces, por ejemplo, ahorita el problema del agua, el problema de los apagones que hubo de luz y todos aquellos, yo aquí les puse como ejemplo, todos aquellos que implican un impacto ambiental. A veces no consideramos esa parte de la naturaleza en la que indiscriminadamente estamos mochando árboles, talando árboles, dañando áreas verdes, ya sea con las heces de los animales, en fin, muchas cosas. Entonces, ustedes son preguntas de reflexión y justamente tiene que ver con que ustedes vayan comprendiendo los temas. Y la segunda tiene que ver con la importancia de abordar un fenómeno desde distintas ciencias. Y aquí yo le pongo enfoque multidisciplinario. ¿Saben por qué? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál consideran ustedes que sea la importancia de estudiar un fenómeno, una problemática social o un fenómeno natural desde distintas ciencias? Ya lo vieron con el ejercicio pasado, de la semana pasada. ¿Cuál creen ustedes que sea la importancia de que un mismo problema
se estudie desde diferentes puntos de vista, desde el social, desde el económico, desde el político, desde el cultural, desde el biológico, desde la matemática, desde el físico, desde el químico. ¿Cuál creen ustedes que sea la importancia de que un mismo problema se estudie desde diferentes aristas? ¿Alguien de ustedes quiere participar? No, Em, échale. bueno, podría ser que así podemos sacar diferentes tipos de conclusiones, ¿no? Ya sea de tanto de un método, a lo mejor como la lectura pasada de lo de la reforma agraria, pues pudimos ver cómo en la literatura podríamos ver cómo a modo de cuento podríamos ver cómo se sacaba una conclusión con respecto a cómo hacían pues los acuerdos, cómo qué reglas se ponen y lo demás. Y bueno, con respecto pues, al otro texto, que era más científico, pues así pudimos ver cómo, pues la historia, ¿no? De la reforma, pero de forma cronológica. Pues yo digo que sí es importante, pues para saber, pues para poder desarrollar más nuestro conocimiento y poder sacar, conclusiones de maneras diferentes y luego, pues no sé, armar esas conclusiones diferentes como a lo mejor en un tipo de rompecabezas y armarlas pues ya para tener una conclusión ya final, pues que nosotros consideremos pues para nosotros, para que, pues sí, para tener nuestra opinión ya exacta, como qué opinamos de tal tema en cierta ciencia y qué opinamos de cierto tema en esta ciencia y así cosas. Exactamente, Hernán, justamente lo que acabas de decir, lo último que acabas de decir tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico. El desarrollo del pensamiento crítico tiene que ver con que ustedes aprendan a argumentar un punto de vista. Ah, bueno, pasa esto, por esto, por eso. Es decir, que ustedes den las bases de por qué piensan eso y de por qué creen eso. Ese es el desarrollo del pensamiento crítico. Y la base del pensamiento crítico es el conocimiento. Y volviendo a nuestra pregunta, de la importancia de abordar un fenómeno desde distintas ciencias, también tienes un poquito la razón. La importancia de estudiarlo es porque el conocimiento debe de ser integral. Les voy a poner el ejemplo más claro que estamos viviendo o que vivimos el año pasado de manera más, un poquito más intensa con la pandemia. Estudiar la pandemia desde un enfoque meramente médico no es suficiente para llegar, como dice Hernán, porque debemos de aprender a tener conocimiento de todas las aristas. Muchas personas, digo, yo no conocía nada de cerca, pero en las noticias salió, por ejemplo, que también, más allá del impacto, sí, de las muertes, la cuestión meramente médica de la pandemia, también hubo una crisis en cuestión psicológica. Muchas personas no aguantan el encierro y tuvieron problemas de estrés, de ansiedad, de depresión. Y ese es un enfoque psicológico para estudiar la pandemia. ¿Por qué el mexicano tiene esa incapacidad o no está capacitado para mantenerse encerrado y es capaz? Si me explico, o sea, a lo que yo voy es que entiendan que un mismo problema puede tener diferentes consecuencias desde diferentes aristas. En este caso, la parte psicológica afectó a mucha gente, no la parte médica, porque tal vez ni siquiera tuvieron el virus, pero les afectó de manera psicológica. Obviamente, no está por demás decir la parte económica. El estudio de lo que fue la pandemia el año pasado desde la parte económica, creo que aún puede ser más importante que la parte médica, porque cuánta gente se quedó sin empleo, cuántas empresas quebraron, cuánta gente se quedó sin trabajo, la gente que se quedó sin trabajo, su familia se quedó pues sin cubrir sus necesidades básicas. Ese es el enfoque económico para entender la pandemia. ¿Qué pasó? La economía del país se desmoronó, se quebrantó el país, hablando en la parte económica. En la parte médica, bueno, pues ya sabemos que es el enfoque que más he estudiado, en la parte educativa. ¿Qué pasó con la parte educativa? Fíjense que yo siempre había puesto el ejemplo de prepa en línea, porque quieran o no, a partir del año pasado, aun cuando prepa en línea era un sistema innovador, la educación básica tuvo que entrar a la parte tecnológica. No había otra forma
de estar en clases, no hubo otra forma de compartir el conocimiento que no fuera a través de la tecnología, como lo hacemos nosotros de manera cotidiana desde hace 6 años que existe Prepa en línea. Pues por primera vez el año pasado, todos los maestros y maestras de educación básica tuvieron que aprender a compartir el conocimiento, a dar clases a través de la tecnología. ¿Por qué? Por la pandemia. No había forma de salir, no había forma de asistir a la escuela. Entonces, es para que ustedes vean cómo desde el enfoque educativo, el enfoque económico, el enfoque, ya ni me acuerdo cuál les dije al principio, pero el enfoque médico, todo, el enfoque psicológico, un mismo problema se puede estudiar desde diferentes puntos de vista y a final de cuentas eso solamente hace que nosotros seamos personas que tenemos conocimiento de manera integral. No solo hablamos de una cosa, podemos hablar de la parte económica, podemos hablar de la parte educativa, de la parte psicológica, de una misma situación. Esa es la importancia de estudiar un fenómeno desde distintas disciplinas. Y luego, esta semana, a diferencia de la otra, es un poquito más cortita en cuanto a actividades, porque la pasada tuvieron que trabajar las cuestiones socioemocionales. En esta no solamente son sus 2 actividades integradoras, las 2 actividades formativas, sus participaciones en el foro aprendiendo y en el foro social. En el foro aprendiendo todavía no, me parece, antes de empezar la clase todavía no estaba habilitado. Yo ya le mandé a Edwin, que es nuestro asesor tecnológico, le mandé el correo desde las 6 de la mañana de que no estaba habilitado el foro aprendiendo. Debe de quedar en el transcurso de hoy en la tarde o a más tardar hoy en la noche para que empiecen a trabajar ustedes sus participaciones en el foro aprendiendo. Y el foro social saben que es un poquito más personal. Ese lo vamos a ocupar en una actividad de la semana 3. Lo vamos a ocupar de manera muy activa. Entonces, si quieren ahorita, pues déjenlo descansar o trabajenlo con el tutor si les pone alguna dinámica, pero si no, en la semana 3 retomaremos nosotros el foro social. Y a final de cuentas voy a volver con ustedes. Estas son las actividades para esta semana. Y luego viene nuestra parte de preguntas y respuestas, pero voy a regresar con ustedes para esa parte. Yo les quise dar esta clase porque yo me voy de viaje en un ratito más. Pierdo la señal como hasta las 9 de la noche donde voy a calificar. Faltan muy poquititas tareas de calificar de ayer, de esta primera semana. Hoy en la noche las tienen todas calificadas y mañana, pero quiero que adelanten, porque yo regreso el miércoles y no quiero que se queden sin adelantar sus actividades, porque tal vez de aquí al miércoles ustedes ya las terminaron y pueden pasarse el resto de la semana pues de manera relajada. Entonces quiero saber si en este momento tienen alguna duda, si quieren que ahondemos en algo o si les quedó claro lo que tenemos que hacer. ¿Nadie? ¿Nadie por ahí? ¿Nadie tiene dudas? Bueno, yo una con respecto, pues, un poquito fuera del tema, ¿no? Usted sabe, pues, la razón de la cual tenemos una semana, ¿no? De receso académico después de esta. Sí, sí, exactamente. ¿Usted sabe por qué? Es Por que lo nada de, más, es que por lo de- es por lo de Semana Santa. Ah, Sí, sí, cierto. es por lo de Sí, Semana cierto, no me Santa. acordaba de esto. Sí, es que yo Sí, dije, pues solamente tenemos receso académico después de cada módulo, pero dije, ¿por qué será? Pero ya me sí, aclaró la idea. sí, es Solo por era eso. Semana Muchas Santa. gracias. Pero Ah, digo, bueno, a está final bien. de cuentas, ustedes ya han visto que las actividades son sencillas, son facilitas, y si ustedes van retomando el aprendizaje de cada semana, se les va a hacer más fácil hacer cada semana sus actividades, solamente es como un vaciado de lo que van aprendiendo, de lo que van leyendo, de lo que van revisando en los recursos educativos de la plataforma y con el material extra que yo les pongo cada semana. Los miércoles se los pongo en la sección de novedades y se los hago llegar por correo electrónico. Entonces, si no hay más dudas, a mí no me queda más que despedirme de ustedes. Yo estoy al tanto de ustedes a través de la plataforma, a través Yo del tengo correo una electrónico. duda. Dime, Jenny. Kenny. Es que no entendí muy bien lo de en la parte donde creo que es la opinión del autor, Ajá. o en qué parte se encuentra la de objetiva o subjetiva. Esa Ese es no la entendí muy bien. ese es en donde, en la tablita de las 5 lecturas, que es en la actividad 2, en la actividad 4, digamos, de esta Ajá, semana, hay una tablita y hay una de las columnas, tienes que poner la postura del autor sobre el tema. Ahí solamente hay 2 opciones, o pones objetiva o pones subjetiva. Acuérdate que la subjetividad tiene que ver con las ciencias sociales. En este caso de la tablita, son 5 lecturas.
4 lecturas son objetivas. Te habla de la meteorología, te habla de cuestiones matemáticas, y solamente una es subjetiva, que es la lectura de Juan Rulfo. La postura de Juan Rulfo es subjetiva porque nos narra la historia de cómo una familia vive un fenómeno natural en cuestión de destrucción. Entonces, es subjetiva porque a final de cuentas te está contando una historia, y cuando tú, por ejemplo, vas a contar una historia que es triste, o a lo mejor una historia que es muy feliz, que es muy bonita, de alguna u otra manera tus emociones o tu sentir se van a ver un poquito reflejados. Es algo inherente al ser humano. No podemos dejarlo de lado. Pero si tú vas a hacer, por ejemplo, una operación matemática, ahí no puede haber sentimientos. Una operación matemática, cuando haces, por ejemplo, integrales, cuando haces derivadas, cuando haces cuestiones así, ahí no hay más que otra, más que es o negativo o positivo, o si sigue o no sigue, y como les dije el ejemplo, 2 más 2 son 4, ahí no hay otra, ahí la postura siempre va a ser objetiva. ¿Ya más o menos te quedó clara la idea? Sí, Perfecto. gracias. Ese es lo único que hay que poner. Ahí no hay que poner nada de texto, solamente, postura del autor objetiva, postura del autor subjetiva, objetiva, subjetiva, la que ustedes consideren, pero digo, hay respuestas correctas, pues, pero hagan el análisis correcto, el análisis necesario, y con eso es más que suficiente. Entonces, ahora sí, si no tienen más preguntas, yo ahorita la sesión se queda grabada. Acuérdense que pego el enlace en la sección de novedades. Ahorita lo voy a pegar, yo creo que ya ahorita que yo acabe la sesión, se queda grabando, tarda como 20 minutos, luego lo subo al canal de YouTube y luego lo pego en la plataforma para que lo revisen en caso de que tengan dudas. Y a mí no me resta más que agradecerles, como siempre, Fabián, Hernán, Jenny, que estuvieron en la sesión. Por ahí nos vemos la siguiente semana, y cualquier cosa que requieran, correo electrónico, mensaje de la... Yo voy a estar conectada en la noche, pero voy a llegar como a las 10 de la noche a hospedarme. Entonces, en esa hora yo estoy en la plataforma por si requieren algo extra. Pues, si no, yo me despido y espero que tengan una excelente semana. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Gracias, Hernán, y a todos los que se conectaron. Entendido. Buen día, profe. Hasta luego.